Muy bien, vamos a hablar hoy, vamos a seguir con estos temas financieros tan interesantes y venimos hablando acerca de las deudas. Permítame hablarle algo más de cómo salir de una deuda. Y sabe, hemos visto que Dios de manera milagrosa puede darnos con qué pagar una deuda. Y sabe, una de las cosas que yo le quiero decir es que priorice sus deudas. Cuando yo puedo decir esta deuda es importante y le voy a dedicar a esta deuda mi atención, seguramente Dios va a respaldar eso. Las deudas no son buenas. Ahora, permítame decirle esto. Hay deudas que son injustas. Hay deudas, hay personas que le están cobrando algo que no consumieron o algo algún servicio que ellos no necesitaron. Sobre todo las empresas de telefonía celular y de televisión por cable a veces cometen muchos errores con los usuarios y entonces esto hace que un usuario tenga una deuda con ellos pendiente. A mí me pasó, resulta que tuve un internet en móvil, cuando se usaba el internet móvil, lo devolví el módem. Y a pesar de haber devuelto el módem, ellos me siguieron cobrando a mí mes a mes y mes a mes. Cuando uno encuentra esas deudas que son injustificadas, pero finalmente una deuda, y entonces el propósito es llevarte a Datacrédito y enlodar tu historia financiera, uno tiene que orarle al Señor y pedirle al Señor que le diga cómo salir de esa deuda. Incluso una noticia no muy agradable es que por la libertad financiera uno tendrá que pagar incluso una deuda injustificada, llegar a un arreglo de pago, orar a Dios, Señor, no voy a pagar todo ese dinero, tú sabes que eso es una causa injusta y Señor, dame los mecanismos, dame los medios para liberarme de allí. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Sencillamente dejamos que eso pase. Sencillamente hay gente que una de las cosas cuando uno ha tenido negocios es que uno se registra ante Cámara y Comercio, el negocio se acabó, pero en Cámara y Comercio sigue usted figurando, sigue usted debiendo allá en Cámara y Comercio y eso se convierte finalmente en ¿qué? En una deuda y una deuda finalmente se convierte en ¿qué? En una atadura. Entonces hay que averiguar en Cámara y Comercio cuánto debo, hay que ir a hablar allá. Yo hace tanto tiempo no tengo el negocio, yo hace tanto tiempo quebré, tuve que cerrar, ¿cómo puedo para ponerme al día, etcétera, y pagar eso? Entonces uno tiene que comenzar a darle prioridad y priorizar las deudas. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros? A la gran mayoría de nosotros tenemos una tendencia a hacer de cuenta que no hay deudas, pero la deuda espiritualmente sigue presionando mi vida. Hay una presión sobre mi vida. Entonces, en la medida en que yo comienzo a pagar, listo, voy a pagar en Cámara y Comercio, ¿cuánto debo? No, que usted debe tantos impuestos acumulados. Ok, pero yo quiero saber cómo me van a ayudar, qué descuento ustedes me van a dar. Entienda la situación, agote las instancias y seguramente Dios te va a ayudar. Entonces, pago Cámara y Comercio, quedo libre de eso. Pago lo que tengo que pagar en Datacrédito, pago lo que tengo que pagar en la tienda, pago lo que tengo que pagar en el colegio del niño, pago lo que tengo que pagar en la universidad y comienzo a limpiar y a depurar mi vida financiera. ¿Sabe? Hay personas que están llenas de deudas, llenas, y le dicen a Dios, ¿por qué no prospero? Obviamente, una de las cosas que estanca es deber. Eso estanca profundamente. Un consejo, aparte por lo menos el 10% de su salario, de sus ingresos, para ir ahorrando para poder negociar una deuda. Vaya usted ahorrando, cuando tenga algo de dinero, vaya y negocie. ¿Cuánto me deja? Tanto, tengo esto para ofrecerle en este momento, pero nosotros dejamos eso para el final. Entonces, como no es una prioridad, entonces, como les decía en programas anteriores, salimos, gastamos plata en comida, en ropa, en diversión, que no está mal. Vuelvo y le digo, no es incorrecto hacerlo.
pero debemos darle prioridad ¿qué? A la deuda. Y seguramente este tiempo de pandemia nos desajustó a todos. De hecho, le quiero contar que la economía a nivel de las iglesias cristianas fue desastroso. Este tiempo de pandemia fue un desastre. Muchísimos pastores, muchísimos, tuvieron que entregar sus locales. Yo tengo varios pastores cercanos a mí que literalmente no tuvieron cómo sostenerse. No tuvieron cómo salir adelante de la pandemia. Si difícilmente a veces la gente diezma yendo presencialmente, ahora imagínese sin ir o a través de la virtualidad, o peor aún, hubo pastores que ni siquiera pudieron conectarse con sus ovejas virtualmente. Y sé que hay un rezago económico, pero sé que Dios nos puede ayudar. Ahora, ¿qué hace usted? Usted enumere sus deudas. Tengo 5 deudas, tengo 10 deudas. Y enfóquese en pagar una. Voy a pagar esta, voy a pagar esta. Cuando ya esa deuda está cancelada, sigo con la otra. Y sigo con esa y me enfoco en esa. Y luego tumbo esa y ahora sigo con la siguiente. En un orden, comienzo a ir deuda por deuda, deuda por deuda. Mi consejo es comenzar con las deudas más fáciles de pagar. Hay deudas que son fáciles de pagar, deudas de 80, de 100,000, de 200,000 pesos. Comienza usted ahí a pagar esas deudas porque finalmente deuda pagada, deuda que deja de oprimirte espiritualmente. También quiero decirle que para pagar deudas hay que disminuir gastos, hay que comenzar a ahorrar, hay que comenzar a apretarse el cinturón. Este mes no vamos a salir a ninguna parte, este mes no vamos a comprar esto que comprábamos habitualmente. ¿Para qué? Para pagar una deuda. Finalmente quiero decirle que una de las cosas que ayuda a pagar deudas y que trae mucha bendición en lo económico es cuando somos fieles a Dios con nuestro diezmo. No he podido todavía adentrarme en el tema del diezmo ni de las ofrendas, pero cuando yo diezmo, Dios ayuda a que ese 90% me rinda mucho más que el 100%. Y ese 90% en bendición me va dejando a mí un capital para ir pagando una deuda, para ir amortiguando una deuda. Ahora, ayer estábamos viendo acerca de las malas sociedades, ¿recuerdan? Abraham, Dios le había dicho, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y Dios no quería que él se llevara a nadie. Él finalmente se lleva a Lot y Lot le trae problemas. Recuerde que Jacob también se metió con Labán y finalmente esa sociedad Jacob-Labán fue desastrosa, hablando económicamente. Ahora, yo le quiero decir que cuando usted va a hacer una sociedad, pídale a Dios dirección. Señor, yo debo asociarme con esa persona, yo debo compartir con esa persona este sueño, yo debo compartir con esa persona estos planes, esta empresa, este negocio. De hecho, tuvimos en la congregación a alguien que tenía un restaurante y él cuando comenzó con ese restaurante tenía 5 socios más. Entonces, obviamente, la poca utilidad que dejaba el restaurante se partía entre 6 y era una cosa absurda. Entonces le comencé a decir a él, comienza a orarle al Señor para que comiences a comprarle a cada socio. Vas a comprarle, ¿cuánto aportó cada socio? Tanto. Entonces yo le dije, de una sociedad demasiado compleja. Un socio, uno o 2 socios máximo. Pero tener 5 socios es muy complejo. Entonces, con el pasar del tiempo, el negocio no daba. Entonces, esa misma situación facilitó que los socios quisieran vender. Y este hermano comenzó a comprarle a cada socio. ¿Cuánto vale tu parte? No, pues que yo invertí eso. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto deseas recibir? Esto, listo, ok, te compro tu parte. Entonces ya no eran 5 socios, ahora eran 4 y él tenía una acción mayor. Finalmente, ¿cuánto vale tu parte? Ah, tanto. Bueno, ya no son 4, ahora son 3. Y él comenzó a comprarles a cada uno hasta quedar único dueño. Eso es maravilloso. Eso es algo espectacular cuando tú eres el único
que estás asociado con Dios, ahí está. Ahí está el poder y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle con las sociedades que incluso en las congregaciones hay gente que viene a uno a querer asociarse. Hace muchos años atrás, una pastora que regularmente asistía a la congregación, ella un día ofreció sus servicios. Me dijo: pastor, yo le ofrezco mis servicios, yo quiero venirme para acá, yo quiero ayudarle a pastorear la iglesia, yo quiero ayudarle acá a levantar un grupo de intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le oré al Señor y Dios dijo no. Dios me dijo que no. Y entonces yo le dije: pastora, le agradezco, pero no. No, Dios me ha dicho a mí, nada de sociedades. Muchas gracias, pastora. Y era un momento, ella tenía un grupo de personas, digámoslo que la asistencia en ese tiempo en la iglesia eran 10 personas o 15 personas máximo, y ella tenía una cantidad de personas, así que si ella llegaba, iba a aumentar, digámoslo así, la asistencia en la congregación. Sin embargo, Dios me dijo, no sociedades. Y comencé a darme cuenta, por ejemplo, ella tenía un pensamiento en cosas muy distinto al mío, respetable. En temas que yo, por ejemplo, hago cosas y a ella le parecía que eso no era así. Por ejemplo, ella con el tema de las primicias me decía, ¿por qué usted le da las primicias a la gente? Y yo le decía, pues porque la Biblia dice que las primicias son del pastor, del que está en la casa de Dios, y si a mí usted me regala una camisa y yo se la quiero dar a alguien, pues yo lo puedo hacer, porque es mía. Ella me decía, no, eso es suyo, quédese con eso. Yo le decía, no, pero yo qué me voy a quedar con eso, yo lo quiero repartir. Y comenzamos a tener muchas diferencias, y luego entendí que si ella hubiese estado con nosotros, finalmente eso prácticamente pudo habernos causado un gran daño. Aunque bien es cierto, puede ser una persona de Dios, recuerde que las sociedades no siempre son buenas. Y un claro ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que nunca se entendió con el apóstol Pedro, nunca. Pablo y Pedro, aunque ambos apóstoles y aunque ambos fueron de Dios, ambos chocaban. Estos hombres no se podían ver ni en pintura, se sacaban chispas. Ah, es que no eran de Dios. Sí, claro, Pablo era muy de Dios, Pedro ni se diga, pero no pudieron trabajar juntos, nunca pudieron trabajar juntos. Entonces, esto se lo quiero decir por el tema de las sociedades. Hoy le animo a que no haga malas sociedades. Un mal socio te va a arruinar el sueño. Un socio despilfarrador, un socio perezoso, un socio tramposo, etc. Un mal socio puede arruinar un buen negocio. Ahora, voy a decirle algo más. Una característica de una persona que prospera es la determinación. Y me gustaría muchísimo que usted apuntara a esto. ¿Sabe? La palabra determinación significa resolver, declarar, señalar de antemano algo. ¿Qué es determinar? Resolver, declarar y señalar de antemano. Cuando yo tengo una mezcla de determinación más fe, esto me da un resultado, se llama avanzar. Escúcheme. Hay gente que quiere emprender un negocio sin determinación. ¿Qué es determinación? Resolver, declarar y señalar de antemano cosas. Un hombre escribió una frase muy interesante acerca de la determinación. Dice, este hombre dice, no es que yo sea tan inteligente, dice este hombre, es solo que me quedo más tiempo resolviendo los problemas. Se lo voy a repetir. No es que yo sea tan inteligente, es solo que yo me quedo más tiempo resolviendo los problemas. Este hombre fue Albert Einstein. Definitivamente un genio, pero él decía, no es que yo sea tan inteligente, es que yo paso más tiempo tratando de resolver problemas. ¿Qué tenía Albert Einstein? Determinación. ¿Qué necesita uno para un negocio? Determinación. Abrir cuando no se vende, abrir si llueve, abrir si estamos en festivo, abrir, atender, trabajar,
madrugar, esforzarse. Eso se llama determinar. La diferencia para entender el concepto de determinación y decisión es este. Una persona decide tirarse de un paracaídas. ¿Ok? Entonces va a hacer el curso, se sube en el avión alcanza la altura que necesita, el tipo ha decidido tirarse en paracaídas. Pero solo cuando el tipo se arroja fuera del avión, lo ha determinado. Yo puedo decidir cosas y a último momento arrepentirme. Pero la determinación es cuando no solo lo decido, sino que lo llevo a cabo. Cuando usted dice, mañana voy a ir a ese banco y voy a preguntar cuánto debo y voy a ver cómo me resuelven esa situación. Eso se llama determinación cuando fuiste al banco, cuando estás enfrente de un asesor o enfrente del gerente y estás haciéndolo. Eso es una persona determinada. Mucha gente decide cosas, pero no determina cosas. Hay un ejemplo de un presidente de los Estados Unidos llamado Abraham Lincoln. Permítame leerle algo muy interesante sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nació en el año de 1831. ¿Sabe? Este hombre intentó ser representante a la Cámara varias veces. Intentó ser senador en 2 ocasiones. Intentó ser vicepresidente y en todas fracasó. Fracasó como representante a la Cámara, fracasó como senador, no fue elegido, fracasó cuando se postuló como vicepresidente, fracasó en 10 ocasiones. Pero 23 años después de haber fracasó por 23 años, un día se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos, después de 10 fracasos electorales. Y sabe, cuando él radicó su candidatura a la presidencia, un periodista le hizo esta pregunta, le dijo, señor Lincoln, ¿usted no se cansa de fracasar? Él respondió y le dice el periodista, usted ha perdido más de 10 elecciones. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar estas elecciones? Usted no se cansa de fracasar. Lincoln le contestó pausadamente lo siguiente. Para mí esos reveses electorales no han sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo estoy llamado por Dios a conseguir la igualdad del hombre, por eso voy a ganar la elección y voy a cambiar esta nación. Después de 10 postulaciones a diferentes cargos políticos y haber perdido, finalmente Abraham Lincoln se convierte en uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. ¿Qué tenía Abraham Lincoln? Determinación. ¿Qué necesita una persona que va a prosperar? Determinación. Pero yo noto que hay gente que emprende un negocio, no tienen ganas, no tienen fuerza, van de cualquier forma al negocio, van mal presentados, van con mala actitud, abren a diferentes horarios, no tienen un horario fijo, el cliente los va y los busca, está cerrado, luego el cliente regresa y le dicen acabo de salir a almorzar. O sea, no tienen determinación. Una persona sin determinación difícilmente podrá prosperar. Tomás Alva Edison destruyó, explotó más de 5.000 bombillos tratando de desarrollar la bombilla eléctrica, la que nos da luz hoy en día. ¿Qué hubiese pasado si Tomás Alva Edison en la bombilla 3655 se rinde? Cada vez que explotaba una bombilla, cada vez de esos 5.000 intentos volvía a empezar, volvía a determinar, voy a hacer en qué me equivoqué, voy a volver a empezar, voy a volverlo a hacer, mañana vuelvo y comienzo, mañana vuelvo y me levanto con ganas. ¿Cómo era Tomás Alva Edison? Determinado. ¿Cómo era Abraham Lincoln? Determinado. Después de 10 derrotas electorales, postularse a la presidencia, ganar. ¿Cómo era Albert Einstein? Determinados. Entonces, nosotros sí necesitamos orar.
pero nosotros necesitamos también que actuar. Hay gente que no tiene determinación. ¿Sabe que cuando Beethoven compuso su obra más excelente estaba completamente sordo? Completamente sordo. Y la Biblia me habla de la determinación. Job capítulo 22, versículo 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Qué es lo que le ocurrió a mucha gente? Ayer después del programa, algunas personas me escribieron, me dijeron, voy a entrar a estudiar ventas, como lo dijo Robert Kiyosaki. Ok, lo decidieron. Y eso a mí me alegra, pero más me alegra cuando por fin yo vea que ya se inscribió. Hay gente que dice, voy a entrar a estudiar. ¿Cuándo? No, ya, la otra semana. No averiguan, no concretan, no finiquitan nada. Voy a ir a hablar, voy a ir a Datacrédito, voy a llamar, voy a hablar con un abogado, voy a asesorarme, voy a ir al banco, voy a ir a hablar con la gente que le veo. O sea, lo deciden, pero no lo determinan. La Biblia dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y luego dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Yo le quiero decir que cuando usted determina una cosa y usted la dice sí o sí, yo saco esto adelante, las cosas comienzan a funcionar. La Biblia de las Américas dice, determinarás una cosa y se te cumplirá, y en tus manos resplandecerá la luz. La Reina Valera contemporánea dice, llevarás a buen término todos tus planes y en los caminos brillará la luz. La Biblia King James dice, decretarás y decidirás algo y será establecido para ti. ¿Sabe? Hay gente que tiene grandes planes, pero no tienen determinación. ¿Qué es determinación? Es una acción, es un efecto de tomar una resolución. La palabra determinación tiene unos sinónimos, valor u osadía. Una persona osada es determinada. La Biblia me habla de un hombre determinado llamado Caleb. A mí me llama muchísimo esta historia de Caleb y quiero compartírsela con usted. Josué capítulo 14, acompáñeme por favor. Recuerde que los únicos que entraron a la tierra prometida, de los que salieron del desierto adultos, fueron Josué y Caleb. El resto murieron y solo los jóvenes que nacieron en el desierto en esos 40 años o que nacieron o salieron niños de Egipto entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían otra mentalidad. Ahora, me gusta la determinación de Caleb. Josué capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra, está hablando Caleb con Josué y le dice, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, que lo pisó, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. La palabra perpetua es para siempre, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Cuántos años había pasado desde que él estuvo en la tierra prometida? 45. Y el tipo ahora tiene 85. Él dice, yo era de 40 años cuando entré por Cades Barnea a espiar la tierra. Y yo le creí a Dios. Y Moisés dijo, como le creíste a Dios, la tierra que pisaste, la tierra que oyó tus pies, será para ti y para tus descendientes perpetuamente. Ahora él está reclamando eso. Dice el versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85. Conozco gente de 40 y de 50 sin determinación. Conozco gente
que tienen 60, tienen 65, tienen 70, tienen 75 y no tienen determinación. Ya prácticamente tienen la lápida en la espalda, la están cargando, están esperando. Un dicho de gente derrotada es: ya no tengo nada más que vivir. Ya a esta altura lo he visto todo. Ya no tengo fuerzas. Pero Caleb está diciendo: mire, yo hace 45 años espié la tierra en Cades Barnea y hoy vengo por lo mío. Moisés me lo dijo, y se lo está reclamando a Josué. Moisés me lo dijo. Y mire la actitud, dice: ahora soy de edad de 85 años. Versículo 11 de Josué 14. Y dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Me fascina este pasaje. Así sí quiero envejecer. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Oiga, con 85 años diciéndole: estoy tan fuerte como hace 45 años atrás. Y estoy tan fuerte y mi fuerza está lista para la guerra. Y le dice: para salir y para entrar. Hay gente de 85 años que ya están postrados en una silla, que ya están postrados en una cama. Pero Caleb es para mí una esperanza de una vejez con Dios, fuerte, vigoroso, no demente, sino con todos sus sentidos, con tan buena memoria que se acordaba lo que Moisés le había dicho, pero con una gran característica: determinación. Otro diría: no, hermano, es que ya han pasado 45 años desde que me lo prometieron. No, Caleb estaba esperando ese momento. ¿Cómo se llama esa característica? Alguien que determinado, escúcheme. Determinado. Con 85 le dijo esto: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día. Porque tú oíste en aquel día a los anaseos, que los anaseos están allí. ¿Quiénes eran los anaseos? Como estamos estudiando, se les conocía como los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los anaseos? Eran gigantes. ¿Sabe? Él está diciendo: tú sabes que ahí hay anaseos, hay gigantes. ¿Sabe? Estos anaseos, la Biblia en Deuteronomio 2:11 dice: por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Cuando usted en la Biblia encuentre anaseos o emitas, eran gigantes. Y sabe, eran una tribu de gigantes en el sur de Palestina. Y Caleb le dice a Josué: mira, sabes que yo voy a entrar allá, esa montaña es mía. Y tú escuchaste que ahí viven los hijos de Anac, gigantes, pero no me importa. Estoy tan fuerte para la guerra como hace 45 años. Y voy a entrar. Hace 45 años dijimos que nos los íbamos a comer como a pan. Pues hoy voy por eso. ¿Qué tenía Caleb? Determinación. Y dice: dame pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Y él dice esto: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Sabe qué hizo Caleb? Caleb los expulsó de ese monte. Tanto que ellos huyeron a 3 ciudades, los anaseos o los semitas. Se fueron a Gat, se fueron a Gaza y se fueron a Asdod. 3 ciudades de los filisteos. Allá tuvieron que huir. A Gat, a Gaza y a Asdod. Recuerde que Goliat era de los anaseos. Pero ¿quién dijo miedo? ¿Qué tenía Caleb? Determinación para conquistar un sueño. ¿Qué le hace falta a mucha gente que emprende un negocio? Determinación.
Entonces la gente cree que es ir y conseguir una plata prestada, rentar un local, pago 3 meses y ya. No, hermano, entiéndame este principio espiritual para toda tu vida, pero apliquémoslo en lo material. Si usted no tiene determinación, no estás teniendo algo muy necesario para un proyecto, para una empresa, para un negocio, para prosperar, para salir adelante, en lo que sea. En lo que sea. La determinación marcará la diferencia. ¿Y sabe Josué qué le dice? Entonces dice el versículo 13. Entonces Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Un hombre de 85 años estaba entero. Tenía determinación. Usted no se imagina cuántas veces en 8 años, convolviendo al Padre, cuántas veces hemos tenido periodos de desánimo, periodos de dificultades, problemas, situaciones complejas, situaciones difíciles, cosas inesperadas. La gente no se alcanza a imaginar lo difícil que es el oficio pastoral. Pero cada día, cada instante, cada mañana hay que levantarse con determinación. Si ayer no funcionó, funcionará hoy. Y si no funciona hoy, funcionará mañana. Y hacer lo que hizo Caleb. Si Dios quiere, si Dios tal vez me ayuda, podré conquistar ese monte para mí. ¿Cuál es tu monte? Ahora, él iba a pelear por él, pero recuerde que la promesa es para ti y para tus hijos perpetuamente. Él dijo, voy a ir a pelear con esos gigantes. No sé si me maten, no sé si me hagan huir, pero voy a aparecérmeles después de haberlos visto 45 años. Y sigo para adelante. Y le digo, allá hay ciudades fortificadas. Sabemos que en aquella montaña hay lugares fortificados llenos de gigantes. No iba a pelear con gnomos. No iba a pelear con gente desnutrida. Iba a pelear con gigantes. ¿Pero qué tenía Caleb? Determinación. Encuentro gente que coloca un negocio sin determinación. Ahora, cuando yo monto un negocio, la idea no es fracasar. Cuando yo emprendo algo nuevo, la idea no es fracasar. Pero tengo que meterle ganas, hermano. Hay gente, perdóneme que yo lo diga, hay gente tan desganada que yo me pregunto a veces y yo digo, ese es el espermatozoide más veloz que logró fecundar un óvulo y nacer esa persona. ¿Cómo habrán sido los otros espermatozoides? Se supone que tú ya eres un ganador desde la fecundación, porque solo un esperma logra llegar al óvulo, 1 de millones. Y uno a veces ve gente arrastrando los pies. Uno a veces ve gente floja, gente creyente, pero que no les gusta trabajar. No quieren determinarse a hacer algo. Y a mí me llama la atención que Caleb no le dice a Josué, vamos, no, él le dice, yo voy a ir a guerrear. Él no iba a ir a tomar un monte deshabitado, no, él iba a sacar gigantes. Ahora, le voy a decir algo muy interesante. Cuando yo planeo algo, cuando yo decido hacer algo y no actúo, en realidad no he decidido nada. Si usted decide hacer algo y no actúa, no ha hecho nada. Simplemente es un plan. Pero cuando yo planeo algo, decido algo y actúo, entonces he determinado algo en mi vida. Lo he determinado. La gran diferencia entre la gente que logra tener éxito en la vida y los que no, en muchos casos es la determinación. Es la determinación. Ahora, las personas determinadas no esperan a tener las condiciones ideales, las circunstancias perfectas, los medios económicos y que todo esté bien para hacer algo. No.
Yo no veo un Caleb diciendo, el día, no se han ido los hijos de Anac, qué pesar. 45 años después y todavía están allí. No, eso es que no conviene, eso es que no es de Dios. Si eso fuera de Dios, Dios ya los había sacado de allí. Pero imagínense, 45 años después vuelvo y siguen estando allí. No, la persona determinada dice, voy a hacerlo, cueste lo que cueste. Hay gente que montó algo ya con una mentalidad de derrota. Y entonces dicen, si en tal tiempo esto no funciona, apague y vámonos. Si yo ya comienzo a pensar así, ya de entrada vamos mal. Hay gente que establece una empresa, establece un negocio, no tienen determinación, no son disciplinados, no llevan a cabo sus planes y sus sueños. Permítame decirle algo más antes de terminar por hoy. Hay algo que se llama inmovilismo. ¿Qué es el inmovilismo? Es quedarse quieto esperando la inspiración divina o que aparezcan las circunstancias ideales o idóneas. ¿Qué es inmovilismo? Quedarse quieto esperando la inspiración divina o las circunstancias ideales o idóneas. Pero te puedo decir que el inmovilismo es completamente dañino. Le voy a poner un ejemplo. Permítame ponerle un ejemplo, por favor. A nosotros nos enseñaron que cuando usted va a dar un sermón, cuando usted va a dar una predicación, cuando usted va a dar un mensaje, uno tiene que orarle al Señor para que Dios te dé revelación, para que Dios te hable, etc. Pero vivimos en un cristianismo tan mediocre que si bien es cierto, yo tengo que pedirle dirección al Señor, pero hay gente que cuando va a hacer un sermón bíblico, va a hacer una predicación de la palabra, va a hacer una exposición de las Escrituras, vuelven eso como una cosa mística. Es un misticismo, es una cosa extraña. Entonces le dicen a alguien, usted tiene que dar una enseñanza en 8 días. Entonces son 8 días donde tengo que estar batallando con el diablo. Y 8 días donde prácticamente tiene que aparecer sobre mí una luz y la Biblia abrirse en el versículo. O sea, ellos esperan una cosa mística que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces tengo que dar el mensaje y entonces antes del mensaje me enfermo, antes del mensaje el perro se enferma, antes del mensaje suceden cosas en el negocio, antes del mensaje se mueven las cosas en mi casa, antes del mensaje... No, hermano, no le ponga tanto misterio a las cosas. Hay gente que se volvió mística en esto. Si bien es cierto, hay que estudiar la Biblia con temor, con responsabilidad. El otro extremo son los que no preparan un mensaje, lo miran en internet, lo copian, lo bajan, lo dan, ni siquiera saben qué están hablando. Eso es una cosa, esa es el extremo de la mediocridad, que no deberían ni siquiera hacerlo. Ese es el extremo del facilista, del que no quiere hacer nada, del que no quiere orar, del que no quiere buscar la presencia del Señor. Pero por el otro lado es el que pone una cantidad de trabas y de situaciones. Entonces, esa semana, gente que dice, me ha pasado. No, pastor, es que yo ya no puedo dar el mensaje en tal grupo. ¿Y por qué, hermano? No, es que esta semana peleé con mi mujer. ¿Y qué pasó? ¿Te arreglaste con ella? Sí, claro, pastor, me arreglé con ella, pero siento que ya no tengo la unción, siento que ya no tengo la autoridad, siento que ya Dios está disgustado conmigo, hermano, lleno de cucarachas en la cabeza. Yo le quiero decir esto respetuosamente. Yo respeto la Biblia, yo respeto la palabra, yo respeto a Dios, yo amo la sana doctrina, pero yo le quiero contar una cosa. Yo no puedo quedarme aquí todos los días a tener una epifanía, a tener una revelación de parte de Dios extraordinaria, porque por las noches tengo que dar un mensaje, hermano. Tengo que pararme aquí a darles un mensaje a ustedes. Y yo no me puedo esperar a que de pronto venga el arcángel Gabriel y me traiga un mensaje escrito en un papiro de oro con la revelación para el día de mañana. No puedo hacer eso.
pastor que yo conozco me decía, cada vez que yo voy y hago y predico en este lugar, me pasa algo. Y entonces me echan del trabajo. Y entonces me piden los dueños del lugar donde vivo. Y entonces cada vez que voy y predico se me enferma el perro. Entonces yo le decía, y pastor, perdóname, pero tú haces esto que me estás contando una vez al mes. Entonces, ¿qué pasaría si tuvieras que predicar todos los días? Entonces no tendrías vida. Y entonces volvemos esto como una cosa pues demasiado mística, misteriosa. Y no es así. Eso se llama inmovilismo. Esperar la inspiración divina. Yo le quiero abrir mi corazón. Yo antes de sacar cualquier mensaje, escúcheme. Yo a esta altura, hoy, jueves, por supuesto que yo ya tengo lista la prédica de este domingo. Pero le voy a contar algo más lindo. Para la gloria del Señor, ya tengo lista la prédica del 28 de febrero. Un día extraordinario. Y perdóneme que se lo diga, yo tengo la prédica lista de mañana y de la otra semana. Y hay momentos donde yo me pongo a orar y le voy a contar un secreto que no salga de América y de Europa. Yo a veces me pongo a orar y yo no siento absolutamente nada. Y yo le digo, Señor, háblame, y puede que Dios guarde silencio. A ver cómo voy a reaccionar. Sí, hay momentos donde llega la inspiración y Dios lo ayuda a uno, pero hay momentos donde no. Entonces, ¿qué tal yo llegar un día y decirles, hermanos, Dios los bendiga? Hoy no hay iglesia en casa porque hoy Dios no me habló. Entonces mañana te espero a las 9 de la noche, hora Colombia. Eso es una falta de respeto. Entonces el inmovilismo es una característica de una persona que no tiene determinación. Yo te quiero decir que cuando tú comienzas a moverte, Dios también comienza a moverse. Cuando tú comienzas a moverte, cosas comienzan a ocurrir que no van a pasar mientras estés quieto. Ay, pero es que yo le oro a Dios por un negocio. Hermano, comienza con algo. Comienza vendiendo arepas, así sea, hermano. Comienza a hacer algo, comienza a moverte. Algo que yo le quiero decir acerca es el tiempo. El tiempo es una variable en nuestra vida. El tiempo lo hizo Dios. Es un módulo para el ser humano, no para Dios. A Dios no lo gobierna el tiempo, por eso no envejece. Y yo le quiero decir que el tiempo se agota. El tiempo no se recupera. El tiempo no se recicla. El tiempo no se puede recortar. El tiempo que se desperdicia se pierde para siempre. Para siempre. Son de las cosas en la vida que nunca se recupera el tiempo. ¿Sabe? Si usted no empieza hoy, dentro de un año te arrepentirás de no haber comenzado hoy. Una persona determinada no espera, bueno, entonces cuando yo tenga la platica que dijo el pastor y cuando yo... No, hermano, arranca. Cuando hacíamos el instituto teológico, le quiero decir que mucha gente, nosotros le decíamos, ¿cuánto dura el estudio de teología? Normalmente la teología que damos en la iglesia duraba 2 años. 2 años, yo pensé que era menos tiempo. Bueno, dura 2 años. ¿Sabe? Y los que arrancaban comenzaban a ver que en un momentico habían pasado 3 meses, en un momentico habían pasado 6 meses. Cuando menos lo pensaban, ya llevaban 1 año. Pero los que se quedaban pensando, ¿cuándo arranco? ¿Cuándo lo hago? Sí, pastor. Yo a veces a la gente le decía, ¿vas a venir el martes a teología? Sí, pastor, allá estoy. Mentira, nunca llegaron, nunca. Nunca estuvieron en teología. Y tenían 1000 excusas. Así que yo quiero decirle que las personas determinadas no esperan las condiciones para hacer las cosas. Ellos provocan las cosas. Ellos provocan el milagro. Ellos provocan la situación favorable para sus vidas. Voy a terminar diciéndole algo muy interesante. Dentro de un año podrás haber dicho, qué bueno que comencé. O dentro de un año podrás decir, hubiera empezado en febrero del año pasado.
son dos cosas muy diferentes. Con todo y lo que me ha pasado envolviendo al Padre, con todas las dificultades, con los momentos de escasez, con la oposición, con la gente que se ha levantado, con los hermanos falsos, con la gente hipócrita, con la gente malagradecida, con todo lo malo, yo le digo a Dios, bendita la hora, Señor, que dijimos sí. Si yo espero las condiciones, si usted a mí me pregunta, yo hubiese querido comenzar en otro barrio y Dios me puso allí. Si usted me pregunta, me hubiera gustado que Dios me diera otras condiciones, pero Dios me lo puso así. Y como vaya llegando, le vamos haciendo. Y yo le he dicho esto a Dios, Señor, y a veces cuando nosotros a la gente le enseñamos la sana doctrina que no gusta a todo el mundo, yo le he dicho, Señor, si volvemos a empezar de cero, volvemos, si tú no lo permites. A mí no me interesa. No tengo miedo a volver a empezar. Si Dios está conmigo, si Dios me da la salud, si Dios me presta la vida, no me asusta volver a empezar. Escúcheme, no me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque sé que el mismo Dios que lo hizo hace 8 años, lo puede, si Él quiere, volver a hacer. Entonces hay gente que espera el momento, las condiciones. No, hermano, muévase, salga, propicie, genere cosas, salga, conozca gente, salga. Yo le digo a la gente soltera, hay hermanas solteras esperando que cualquier día por la puerta de la iglesia va a aparecer un tipo y las cristianas son exigentes. No, tiene que ser un Brad Pitt, un tipo alto. Nosotros tenemos una reunión de solteros y cuando la hacíamos presencial, un día les hice una encuesta, descríbame a su hombre ideal. Todas querían un tipo de hombre gringo, americano, rubio, de ojos azules, millonario. Hermana, perdóname, eso no es fe. Eso es una fantasía provocada por tu soledad. Entonces pueden haber buenos prospectos, no norteamericanos, un poco más chipchas, un poco más taironas, un poco más calimas, pero pueden ser un buen prospecto. Pero la hermana misma se cierra a cosas. Y van pasando los años y luego le dicen al Señor, tú tienes la culpa, no me ha llegado, estoy sola, estoy desesperada. No, hermana, provoque algo. Ahora no es que vaya a meterse con el primero, no me vaya a malinterpretar. Pero a veces nosotros esperamos que todo se nos dé y no es correcto. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora de la noche. Y te pido, Señor, me fascina esta historia de Caleb. Porque cuando pienso en la vejez, una de las cosas que más me asusta de la vejez es tener una vejez derrotada. Pero cuando yo miro las Escrituras y yo veo a un Caleb que dice, tal cual era mi fuerza en ese tiempo, tal cual es mi fuerza ahora. Señor, yo me lleno de fe. Y yo quiero tener esa determinación de Caleb que durante 45 años no la perdió. ¿Quién de nosotros esperaría 45 años para un sueño? Qué tremendo hombre es Caleb. Señor, quiero tener determinación. Determinar pagar mis deudas. Determinar hacer ajustes económicos. Determinar ser un poco austero mientras logro salir de cualquier situación. Determinar ir a hablar, hacer las vueltas que tengo que hacer, que pospongo. Determinar pagar lo que tengo que pagar. Señor, necesito esa libertad financiera. Necesito esa determinación de Abraham Lincoln. Esa determinación de Thomas Alva Edison. Esa determinación de Albert Einstein. De sí fracasé, vuelvo a intentarlo. Vuelvo a fracasar, lo vuelvo a intentar. 5,000 fracasos fueron necesarios para la bombilla eléctrica. Señor, ayúdame a ser un hombre determinado. Tu palabra dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Yo quiero ser determinado. ¿Cuánta gente dice, voy a adelgazar?
Lo deciden, pero no hacen la dieta, no se determinan. ¿Cuánta gente dice, voy a dejar esa persona que no me conviene? Lo decide, pero siguen con esa persona. No lo determinaron. Yo quiero ser determinado. Yo quiero ser una persona osada. Una determinación significa valor, valiente. Señor, para emprender este año quiero emprender proyectos económicos sin miedo, sin pereza, sin negligencia. Dame esa determinación que tenía Caleb en la Biblia. Y yo te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra para siempre. Amén y amén.